Hola muchachas, espero que estén muy bien. Mi nombre es Harold David Mora. Aquí pues como con todo el análisis al documento que tenemos que presentarle a nuestro profesor. Bueno, para nosotros mismos es el conocimiento, por supuesto. Yo encontré cuatro ideas principales dentro del documento. La primera tiene que ver con lo que se llama el grupo empresarial. El grupo empresarial tiene unas características. Por supuesto, está conformado por varias empresas o sociedades también. Hay un mando. Cada sociedad conserva su propia, digamos, personalidad jurídica. Eso no le va a quitar nada, ¿cierto? Eh, Puede haber una sociedad matriz y controlante. Recuerde que existe ese concepto llamado holding y sirve para organizar mejor la actividad económica y vamos a repartir funciones, vamos a tener pues como responsabilidades en separar riesgos y en términos de actividades económicas, qué le toca a uno y qué le toca al otro. Vamos a aclarar unas características también dentro del texto para aclarar dentro de las responsabilidades que nos delegó el profesor de sacar las ideas principales de allí, que es una persona jurídica. Una persona jurídica, desde lo que yo comprendí, digamos, es una sociedad como tal. Una corporación es una persona jurídica. Ella tiene responsabilidad como persona jurídica. Y hay una diferencia entre la responsabilidad jurídica y la responsabilidad limitada. En la responsabilidad, digamos, limitada, tenemos por regla general el patrimonio es de el socio o la socia. Yo no sé si se dirá asociado, pero bueno, socio o socia normalmente responde solo hasta el monte de sus aportes, cada uno. Busca incentivar la inversión y la actividad empresarial. Pero eso no significa que haya pues como una impunidad ni una protección absoluta en este caso. Hay otra característica, se llama, bueno, lo vamos a plantear sobre la sociedad holding. Acuérdese que es aquella que puede controlar, administrar, dirigir, no es directamente una contratante, sino que es como una coadministradora de, digamos, de sociedades. Su función principal es esa. Puede no producir directamente bienes o servicios, sino organizar el grupo, orienta, digámoslo así. Otra característica es que hay que dejar claro frente a lo que no comprendemos mucho dentro del texto, es lo que llama el velo corporativo. El velo corporativo es una medida excepcional, no es una regla general. Aquí vamos a pensar mucho que eso lo va a dictaminar mucho el juez de acuerdo al daño que se tenga. Se usa cuando la sociedad ha sido empleada con fraude, abuso o fines fraudulentos. Si eso pasa, siempre va a haber levantamiento del velo corporativo. Pero ahí entonces pasamos a la característica de otro elemento que nos enseña el texto y es la responsabilidad contractual. La contractual que nace de la existencia de un contrato previo, que surge cuando una de las partes incumple lo pactado, que requiere mirar. La descontractual o la inquilina es cuando se hace daño a terceros por fuera, fuera del contrato uno puede dañar a los terceros, entonces hay una responsabilidad extracontractual. Pero aunque hayan problemas muy graves, en el caso de, del velo corporativo, uno antes de eso debe aprovechar y hacer uso del derecho civil, que también tiene sus características. En muchos casos se refiere al derecho civil como un soporte general. Bueno, muchachas, este es mi pequeño aporte sobre todo lo que comprendí en los elementos del texto. Soy Leis Paula López Valencia y voy a hablarles un poquito sobre el documento. Bueno, según el autor, las empresas no son sociedades aisladas, sino que esta actividad puede desarrollarse por varios sujetos bajo una unidad de dirección. Esto quiere decir que son grupos empresariales. ¿Qué es un grupo empresarial? Es cuando varias sociedades que tienen
o sea, una pluralidad jurídica, funcionan como una sola organización, una unidad económica. Todas estas sociedades tienen nombre ni, aunque parecen independientes, se mueven según lo que decida la matriz o el holding, con una unidad económica, ¿cierto? El autor también dice que como la cabeza, o sea, el holding, decide por todos, a veces estas pequeñas empresas, las subordinadas, pierden su autonomía. También menciona 3 conceptos, que son la tipicidad societaria, la personalidad jurídica y la responsabilidad limitada. ¿En qué consisten ellos? La sociedad limitada es que la ley ya tiene unos moldes o unos modelos de sociedades listas. Usted no puede llegar a cambiar o a crear una nueva. Usted se tiene que regir bajo la ley o lo que diga el Código de Comercio. La personalidad jurídica es el muro o el velo. Una vez creada la sociedad de una persona distinta a los socios que fundaron la empresa, tiene sus propios bienes y sus propias deudas, esa parte. La responsabilidad limitada. Y la responsabilidad limitada es un beneficio para fomentar la inversión. Significa que si la empresa quiebra, los socios solo pierden el dinero que invirtieron y nadie puede tocar su casa, su carro, su dinero, aunque hay algunas excepciones. También dice en el texto y el autor que cuando son grupos empresariales, según la ley 222 de 1995, se necesitan 2 cosas para hacer grupos empresariales, que es la subordinación y la unidad de propósito o dirección. ¿Qué es la subordinación? Cuando la empresa grande, o sea, la matriz, el holding, mande sobre otra, que es la subordinada, ya sea porque tiene la mitad de las acciones o porque tiene el poder de decidir sobre las otras. Y la unidad de propósito y la dirección, que todas las empresas trabajen bajo un mismo plan definido por la matriz para lograr un objetivo, ¿cierto? También habla del levantamiento del velo. ¿En qué consiste ese levantamiento del velo? Que en caso de fraude o abuso, el juez puede romper ese velo para ignorar la desaparición y cobrarles directamente a los socios o a la matriz. El autor también advierte que en Colombia a veces se abusa de este concepto, porque muchas veces no es necesario romper el velo, sino simplemente aplicar las leyes que ya existen, que son como la responsabilidad de administración o las reglas de cada tipo de sociedad. También habla sobre unos tipos de responsabilidad sobre el holding. Si una empresa causa un daño, ¿cómo responde la empresa madre, la empresa cabeza, que es el holding o la matriz? El documento habla de 2 formas: la responsabilidad contractual y la responsabilidad aquilina o extracontractual. Viene de los contratos de la responsabilidad contractual viene de los 2 contratos o de la esencia de la sociedad. Por ejemplo, en las sociedades colectivas los socios responden con su patrimonio, ¿cierto? Y en la responsabilidad extracontractual es cuando la matriz, por dar una orden malintencionada o por negligencia, causa daños a las subordinadas o a terceros. Por eso lo importante de demostrar que hubo daño y que el daño lo causó directamente la matriz. ¿Es malo un grupo empresarial? No. Es eficiente para la economía, pero puede usarse para defraudar. ¿La responsabilidad de la matriz es absoluta? No. La regla general es que cada sociedad responda por lo suyo. Y la responsabilidad de la matriz es para evitar abusos. Mi nombre es Jenesinita B., estudiante de Derecho, y hoy voy a hablar sobre pues, el documento de Derecho a Sociedades. Básicamente analiza este documento como la estructura de los retos jurídicos
de los grupos empresariales en Colombia. Me enfocaré como en un tipo de sociedad. La verdad, todo el documento está muy interesante. Yo hablaré sobre la responsabilidad limitada, que pues esta es la que permite que cada empresa del grupo funcione como un compartimento independiente. Es decir, si la matriz, pues o sea, la que manda, supongamos que crea una empresa nueva para un negocio y dado caso este negocio sale mal, pues en teoría las deudas van a quedar solamente en la empresa pequeña, porque el patrimonio pues de la matriz está a salvo, sí, pero según Córdoba Acosta, el autor, él dice que esto es clave porque así los dueños se animan a invertir y crear nuevos negocios sin miedo a perderlo todo, si algo falta. Es como ponerle un muro a cada empresa para que los problemas de cada uno pasen a la otra. Pero eso no quiere decir que esto sea permiso para hacer lo que quieran, porque pues hay límites. Uno muy importante es que pues el de la responsabilidad limitada no puede usarse como, es decirlo, como un escudo para hacer pues trampas o estafas a la gente. Porque si los dueños usan la empresa para cometer fraude, pues un juez puede aplicar lo que se llama el levantamiento de velo, que es pues como romper ese muro y obligar a la matriz, o sea, a la empresa, a pagar pues con su propia plata. Además, si la matriz da órdenes de terminar quebrando pues a la filial como a la compañía, pues la ley puede obligarlos a responder porque pues están cometiendo un fraude. En conclusión, la responsabilidad limitada es muy importante para las empresas, pero pues hay que tener en cuenta que solo funciona si se manejan de forma honesta y responsable, porque si abusan pues del poder, la protección desaparece. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandra González y les voy a hablar de las sociedades holding. Bueno, dice que obviamente los empresarios siempre buscan maneras para proteger sus activos y mitigar riesgos. Entonces, por eso se desarrolló una estrategia para lograrlo y esa estrategia se llama sociedad holding. Es una de las más efectivas y consiste en dividir las empresas en varias entidades, todas de propiedad única de la sociedad holding y son controladas por esta sociedad. Esta es una estrategia que es muy útil, digamos que a la vida de la luz política, arancelaria de la administración, porque estas sociedades holding tienen muchos beneficios tributarios. Entonces, digamos que en cuanto a esto es un gran beneficio que pueden obtener. Específicamente, ¿qué es una sociedad holding? Una sociedad holding es una empresa, generalmente es una corporación de sociedades de responsabilidad limitada, que se crea para adquirir y controlar participantes de otras empresas. Las empresas son propiedad de una sola, ya sea corporativa o de responsabilidad limitada, que están controladas por ellas y se denominan filiales. Hay varios tipos de sociedades holding. Muchas sociedades holding, digamos que no fabrican como tal nada, no venden como tal nada, un producto o un servicio, ni realizan ninguna otra actividad comercial y tienen un único propósito que es mantener el control accionario de las participaciones en otras empresas. Dice que la sociedad holding, además de poseer y controlar filiales, también tienen sus propias operaciones comerciales. Este tipo de sociedades se denominan sociedades holding mixtas. Hay otros tipos de sociedades holding también que incluyen sociedades holding inmediatas e intermediarias, que son sociedades holding de propiedad de otras sociedades y empresas más grandes. Como tal, la estructura de este grupo de sociedad holding es una estructura normal, habitual de las sociedades y se dedica, digamos que, a cualquier actividad comercial. Estas se denominan empresas operativas. Es una sociedad matriz que puede poseer incluso el 100% de la filial o de las acciones participaciones suficientes para controlar. Como tal, lo que más hablaba el texto es de la responsabilidad de este grupo de sociedades holding. ¿Por qué? Porque, como ya lo mencioné anteriormente, tienen una responsabilidad limitada. Lo que puede ser un beneficio para quienes están dentro de la sociedad, pero no para quienes están fuera y confían como tal en el grupo holding, toda vez que al momento de iniciar alguna acción de reclamación no responde el grupo con solidaridad, sino que responde la sociedad específica. Entonces, por ello, pues también es un beneficio para quienes están dentro de aquel grupo holding.
¿Cómo se financia una sociedad holding? La dirección y la sociedad holding también es responsable para decidir de dónde se va a invertir el dinero capital. Puede obtener fondos de inversiones mediante venta de participaciones, préstamos, demás. Como tal, ¿cuál es el papel de la sociedad holding? Son utilizadas por empresas de todos los tamaños y de todos los sectores. Muchas de estas corporaciones son cotizadas, ¿sí? En realidad son sociedades holding, pues muchos compradores de sus acciones ni siquiera se dan cuenta de que están invirtiendo en un tipo de sociedad holding, sino que una empresa operativa grande, muy funcional, hace parte de este grupo y entonces piensan que están invirtiendo directamente en esta empresa. La estructura de sociedad holding, digamos que es muy popular, pero más que todo en las grandes empresas, en las grandes unidades de negocio. Por ejemplo, una gran corporación que fabrique un producto específico. También pueden ser utilizadas por empresas más pequeñas, aunque digamos que no es como tan común, incluso por emprendedores individuales. Por ejemplo, una persona que quiera comprar, no sé, un edificio, unos apartamentos para obtener ingresos por alquiler, puede construir una sociedad holding que digamos que viene siendo ligada entre sí, entre el sector de construcción. Tiene ventajas, siento que tiene más ventajas que desventajas. Las ventajas, entre ellas está la protección de responsabilidad civil, y es que al momento de separarse las empresas operativas y los activos que utilizan en las entidades son independientes y se dividen en proporción a la protección legal. Las deudas son de cada filial, ¿sí? Pertenecen a dicha filial. Un acreedor no puede acceder a los activos de la sociedad matriz ni de otra filial. Es decir, yo como empresario que pertenezco a una sociedad holding no puedo endeudarme con el capital que tiene la sociedad, sino que con lo que tengo personalmente. Pero sí tengo como tal más respaldo, es decir, hace parte de un grupo empresarial holding, ¿sí? Entonces tengo como más solidez, como más reconocimiento y eso hace que las personas confíen un poco más. Controlan los activos por menos dinero. Es decir, una sociedad holding necesita controlar a sus filiales, pero no necesariamente tiene que poseer todas las acciones o participaciones. Entonces esto hace que tenga un control de la empresa y de sus activos a un costo bajo, relativamente bajo. Tiene menores costos de financiación de la deuda, toda vez que, pues como ya lo mencioné, tiene una solidez financiera, suele obtener préstamos con un interés inferior al que podrían conseguir como empresa sola, sobre todo cuando la empresa que necesita capital es un proyecto considerado, digamos que de alto riesgo. Fomentan la innovación y se requiere una gestión diaria, es decir que pueden poseer negocios en diversos sectores no relacionados como tal entre sí, aunque lo general sería esto, que estén relacionados, pero pues no importa, pueden ser propietarios y gerentes de sociedades que no estén tan vinculadas en su actividad empresarial. Desventajas: los costos de construcción y cumplimiento continuo, desafíos de gestión, es complejo porque no es como que haya muchas en el mercado. Y eso sería mi resumen. Gracias.